La verdad es que este es un debate muy significativo que tiene que ver con cuáles son los desafíos del progresismo y de los progresistas en el mundo de hoy. Hay distintas posiciones respecto a qué es ser progresista. Yo no voy a debatir en eso, sino que voy a plantear respecto a mi mirada de cuáles deberían ser los desafíos hoy día del progresismo. Pero antes quiero partir con cuál es el contexto en que nos encontramos hoy día, que no me voy a referir tampoco en detalle, son temas largamente abordados y de los cuales vemos y tenemos nuestras posiciones y las hemos consensuado. Primero, hemos estado como país en una situación compleja, donde luego del 18 y 19 de octubre se abrieron vientos de cambio para el país, sobre todo por la profunda desigualdad que se ha generado producto de los años de acumulación de desigualdad debido a una constitución gestada en 1980 que ha consagrado un principio económico que es el principio de un Estado subsidiario, donde el Estado se relega, donde no hace actividades, pero de alguna forma deja hacer al mercado. Y esa condición donde el mercado lo hace todo y el Estado poco, ha generado una gran desigualdad y una gran sensación de injusticia social, que además creo que hemos carecido de la fuerza suficiente para comunicar con fuerza de que el problema central justamente es la Constitución del 80. Hay muchas personas que aún no lo entienden y creo que tenemos que insistir en la profundidad de la necesidad de esta gran reforma que tenemos que impulsar. Y por otro lado, nos enfrentamos con una pandemia desde finales o segunda mitad de febrero a la fecha, que hemos visto cómo las cifras de las personas fallecidas y de la letalidad que si bien en los países europeos ha sido de manera devastadora, donde han habido países donde han llegado cifras de 1.000 o 2.000 personas fallecidas, Estados Unidos, no nos escapamos en la región con el caso que tenemos a un interdicto y demente de presidente de un país de la principal potencia de América Latina, como lo es Brasil, y donde no están cuidando a la población. La pandemia y lo que pasó post 18-19 de octubre muestran en gran medida lo que es la desigualdad que se ha generado. Sobre todo después de que unos jóvenes en el metro de la Universidad de Chile cruzaron los torniquetes y un ex ministro de la Concertación dijo, cabro, Clemente Pérez, de Demócrata Cristiano, dijo, cabro, esto no prendió. Bueno, y ahí ustedes ven en esta fotografía que realmente sí prendió. Y la ciudadanía de nuestro país, que es esa la que tenemos que representar, de alguna forma está pidiendo cambios. Pero también hoy día nos encontramos con el enemigo letal. Yo quise mostrar esta foto, no quise mostrar ningún gráfico, que es el coronavirus. Y de alguna forma nos damos cuenta de que la soberbia humana tiene un límite. De alguna forma, cómo somos capaces de abordar la investigación, el desarrollo, la ciencia, la medicina, cómo podemos proteger la humanidad hacia el futuro, que son desafíos que tenemos que abordar. Porque mientras abordamos e invertimos miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares en compra de armamentos en el mundo, donde no estamos abordando los problemas de pobreza, desigualdad, ni tampoco de investigación científica para mejorar la calidad de vida de los habitantes, el gasto público en el mundo se enfoca especialmente en las principales potencias a invertir en guerras y a invertir en otros recursos innecesarios. Bueno, planteo 9 desafíos progresistas y lo primero es que tenemos que abrir las puertas a los desiguales. ¿Quiénes son los desiguales? Los desiguales los podemos ver en muchos rostros. En el rostro de una mujer, cuando por muchos años, décadas y siglos ha estado en condiciones desiguales respecto a los hombres. O las situaciones en África, donde vemos el contraste entre la desigualdad de personas y niños que no tienen que comer, mientras les adjunté una revista que, que plantea Donald Trump, donde dice, piensa como millonario. Entonces, en el fondo, esas miradas tan distintas del planeta que tenemos, de sociedad, nos lleva a tener posiciones totalmente distintas, antagónicas, y tenemos que estar combatiéndolas a diario. Pero no solo en nuestro país, también vemos la desigualdad. Esa es una foto del Estado Islámico, de las mujeres del Estado Islámico.
pero dentro de todo se cubren las caras, los rostros hasta el día de hoy. Cómo mantener posiciones ortodoxas donde la mujer es vista como un ser inferior. O también la desigualdad y la diversidad sexual, por ejemplo. Cómo van adquiriendo mayores cantidad de derechos, deberes, todo lo que es la población que por muchos años ha sido maltratada por la sociedad. También los pueblos originarios, como aquellos que eran los dueños de las tierras, cuando llegaron los españoles, hasta el día de hoy tienen que estar reclamando por demandas históricas. Y por eso nuestro partido, y me enorgullece, de que esté a favor de la lucha de los pueblos originarios, de las demandas y cómo presentamos también caminos de solución. Ser negro y además ser discapacitado es una condición de verdad de gran desigualdad, porque son dos situaciones que reflejan condiciones de precariedad. La niñez. Los niños no reeditan votos, sin embargo son los adultos y los mayores del futuro. Pero yo creo que el tema de la niñez también es un tema muy relevante. Los niños en situación irregular, que los han maltratado, que los han violado, cómo se crían en condiciones de precariedad, los llevan a tener una vida vinculada a la delincuencia. Entonces, ¿cómo tantas veces se condena tanto a la delincuencia, pero una sociedad con poco afecto hacia los niños y menores? Y es una responsabilidad no solo del Estado, a través de políticas públicas inteligentes, que sean más innovadoras y protejan a los niños. Y yo creo que como partido también podemos contribuir en esa materia de manera significativa. O la prostitución infantil. Son materias que son relevantes y que pueden mostrar una sensibilidad de cómo enfrentamos la desigualdad o el maltrato hacia las mujeres. El trabajo digno y decente también es un tema que levantó Juan Somavía cuando un chileno diplomático, socialista, izquierda, que lo planteó cuando era director general de la Organización Internacional del Trabajo, él levantó el concepto del trabajo decente y eso nos debe enorgullecer, porque es una bandera que tiene que levantar toda la izquierda y nuestro partido, por cierto. Bueno, esta es una foto que muestra nuestro planeta en condiciones normales. Este es un mapa normal, pero este es un mapa que muestra la desigualdad de la concentración del Producto Interno Bruto, que es bastante gráfico, grafica de manera muy clara cómo es la desigualdad de los países africanos. La concentración de la riqueza en Estados Unidos, en Europa, o en China y en Japón. Por lo tanto, vemos también una desigualdad entre el norte y el sur, entre los países del hemisferio norte y del hemisferio sur, América Latina, África, versus los países de Europa o Japón y Estados Unidos. Este es otro gráfico que muestra la desigual repartición de la población a nivel global, donde vemos la importante participación de China e India, donde al final ellos compiten por bajos salarios con productos que globalizan y que afectan a nuestras economías también. También la desigualdad se muestra con lo que fue el estallido social, donde no era la evasión del metro, sino que eran años de educación de mala calidad, de sueldos miserables, pensiones indignas, deudas universitarias, delincuencia sin control, Milicogate, Pacogate, corrupción también, sueldos de la élite política, pero además corrupción y la relación entre la política y la empresa. Entonces, superar y abordar los temas de la desigualdad es un primer punto en esta propuesta. Un segundo es construir un modelo de sociedad progresista, porque no solo es importante el crecimiento económico y del ingreso que implica en un desarrollo humano, porque si ese crecimiento económico no va correlacionado con el desarrollo humano, ocurren los estallidos sociales. Y por eso es tan importante que en esta nueva sociedad implique un consenso por cambiar lo que ha sido estas bases ilegítimas del poder, de la gestación del poder. Todo lo que nos regula hoy día la Constitución del 80, que se plantea que ya ha sido reformada muchas veces, sí, pero la derecha, cuando la redactó la Comisión Ortúzar, donde Jaime Guzmán era parte y miembro fundamental de esa comisión, redactaron una constitución para el modelo neoliberal absolutamente férrea y vinculada a la dictadura militar, donde la derecha, esta es una constitución de la UDI,
totalidad de los militantes eran del ideario de la UDI prácticamente, un 90% hoy día forman parte y son adherentes a la UDI. Por lo tanto, esta es la constitución de la UDI, y eso es lo que nos está regulando hoy día como país, como sociedad. Y esa constitución está tan bien armada, tan bien entramada, de que plantea de que para poder modificar la constitución tiene que haber acuerdo sobre los 2/3 de las mayorías. En toda la historia política del país, lo que es la centroizquierda nunca ha obtenido más de un 60%, por lo tanto el cálculo es óptimo para ellos. Por lo tanto, para tener los votos que les faltan, se han necesitado siempre de acuerdos con la derecha. Y Renovación de la UDI siempre se han opuesto a cambios fundamentales, como por ejemplo el cambio del Estado subsidiario o neoliberal hacia un Estado solidario o un Estado de bienestar social. Por lo tanto, la única forma que tenemos de cambiar la sociedad es a través del cambio de la Constitución. Y no solo eso, sino que el capítulo 1 es clave, las bases de la institucionalidad, donde se consagra el Estado neoliberal, el derecho a la propiedad por sobre todo. Por eso estamos con los problemas de los derechos de propiedad de agua. Entonces, todos los temas que alegamos están vinculados con la estructura fundamental de la Constitución. Por eso es fundamental, y lo que un día dijo Jaime Quintana, dijo con aplanadora, ¿cómo se llama? Bueno, de alguna forma, con retroexcavadora. En el fondo, lo que se refiere fundamentalmente es que tenemos que generar cambios profundos. ¿Y cuál es el papel del Estado? Tenemos que tener un Estado empoderado, no un Estado, yo le llamo Estado eunuco. Los eunucos eran los esclavos que les cortaban los testículos y que atendían para no someterse a los reyes y los príncipes, a riesgos de que pudieran tener algún tipo de vínculos sentimentales con las mujeres. Nada, les cortaban sus órganos sexuales con el fin de poder evitar eso. Es lo que le hicieron a Chile, es lo que le hicieron al Estado. Entonces, lo que nosotros tenemos que avanzar es hacia un Estado empoderado, un Estado donde abordemos la desigualdad, tenga un rol ante la desigualdad en el reparto de la propiedad, del Estado que intervenga. Y lo que tiene que hacer es aplicando medidas redistributivas de la riqueza. Ante la existencia de necesidades básicas que hoy día el mercado no satisface, el Estado evidentemente que tiene que ofrecer bienes y servicios públicos que resuelvan. Y ante también la existencia de actividades de monopolios naturales, lo que tiene que hacer el Estado justamente es controlar esas empresas monopolísticas. Un Estado bien empoderado que controle y proteja a las personas. Y de esa manera se puede garantizar, más que el funcionamiento del Estado, del sistema, proteger a las personas, que es fundamental. ¿Cuál es un modelo o hacia dónde, cómo lograr un crecimiento económico desde un punto de vista de un Estado progresista? Siempre en la teoría económica se ha hablado de tierra, trabajo y capital como tres factores, tanto Adam Smith como Carlos Marx, y lo que lo vamos a ver en la siguiente lámina, donde la verdad es que en esta mirada no es importante, o sea, el trabajo, como progresistas tenemos que ver no trabajo precario, sino que cómo desde el trabajo cambiamos las condiciones, educamos a esas personas y las transformamos en personas que pueden generar ingresos mucho más importantes. Y el motor transformador de eso, el ascensor social, es la educación. Y junto con el capital también, lo importante, claro, podemos tener capital para producir materias primas, pero la importancia es cuál es la calidad del capital que se invierte en Chile, cuál es la calidad del capital de empresas. Tenemos empresas tecnológicas, tenemos Microsoft, tenemos una serie de empresas tecnológicas que hoy día están a la vanguardia en el mundo. Bueno, en el fondo, ¿qué es lo que hacemos para lograrlo? Y se pueden generar bases legales, bases estructurales, bases tributarias, para generar bajos impuestos para que puedan instalar ese tipo de empresas, que también lo vamos a ver luego. Pero también se logra a través de la acumulación de los factores, tierra, recursos naturales, capital y trabajo, pero además de la productividad se logra. Y eso tiene que ver con el tamaño de los mercados, la apertura, los precios, la estabilidad macroeconómica y las reformas microeconómicas. Pero además un país productivo en la medida en que hay un clima político y social de consenso. Y en Chile, evidentemente, que por los problemas institucionales hay un clima encrispado, porque hay una disconformidad hacia el modelo. El consenso, objetivos y la legitimidad del modelo está totalmente en el piso, porque ya la sociedad no quiere, y por lo tanto afecta a la productividad. Por lo tanto, la productividad también se va a alcanzar en la medida en que logremos este tipo de consenso. Y la calidad de las instituciones como el Parlamento, la Presidencia, la Contraloría, que cumplan sus roles.
Tercer aspecto del desafío del progresismo, el desarrollo económico y social. Por una parte el crecimiento, pero por otro lado el fin de la pobreza y de la desigualdad. Y ahí yo coloqué los libros de El Capital, de Carlos Marx, y La riqueza de las naciones, de Adam Smith, donde son dos libros que hoy día se confrontan al mundo. La riqueza de las naciones se escribió por ahí por 1776, hace menos de 300 años. Y El Capital, y eso fue incluso, La riqueza de las naciones se escribió 20 años después del inicio de la Revolución Industrial, por lo tanto ese libro no considera todos los efectos negativos y las externalidades negativas que generó la Revolución Industrial. Yo me pregunto qué hubiese dicho Adam Smith si hubiese visto mujeres embarazadas, niños trabajando de 10 años, 8 años, 7 años, a bajo salario, o adultos mayores muriéndose, trabajando en fábricas bajo condiciones inhumanas. Yo creo que no hubiese escrito el mismo libro. Yo al menos creo eso. Y El Capital, donde lo escribe en 1848 Carlos Marx, donde ya sí habían pasado casi 100 años del inicio de la Revolución Industrial, y él escribe el libro pensando en lo mismo, en lo que no vio Adam Smith, y donde en el fondo él se enfrenta contra el sistema que estaba imperando, y se expresa, y plantea el capital, escribe el manifiesto comunista, escribe el imperialismo, fase superior del capitalismo, y muchos libros y documentos que tienen que ver con plantear este sistema que ya estaba colapsado hace también menos de 300 años atrás. Entonces, la historia humana es mucho más que 300 años. ¿Cuáles son los factores? Trabajo, capital y tierra. Trabajo, educación, capital, calidad del capital tecnológico, tenemos que cambiarlo, y recursos naturales es lo que tenemos como país. Y uno de los desafíos para nuestro país es ser mucho más que solo recursos naturales. Tenemos una enfermedad holandesa, y la enfermedad holandesa tiene que ver con que somos un país productor y exportador de commodities. Y por lo tanto vamos a tener problemas, no lo voy a detallar, pero de alguna manera es propio de los países que solamente los commodities dependemos de los precios de las materias primas, que son variables permanentemente, y estamos sometidos y expuestos a esa enfermedad, que además van a afectar la apreciación real de las monedas y de los tipos de cambio. Y por lo tanto proyectamos gastos, gastos públicos, que después pueden ser como un boomerang respecto al manejo económico de un país. Por lo tanto, afectan negativamente. Por lo tanto, ¿qué somos hoy día? Somos recursos naturales. Chile, ¿qué es? Cordillera, minería, entonces. ¿Qué somos? Mar, frutos del mar, pesca industrial. Y no solo no generamos valor agregado, sino que reducimos el valor agregado, porque en otros países, mientras tú generas en Francia, nosotros le exportamos el ostión congelado de la región de Coquimbo, vendemos ostión congelado, ellos allá lo transforman en listo para cocinar, listo para preparar, y tiene 3 o 4 veces el precio de lo que se lo vendemos desde Chile. Pero no solo eso, además Chile exporta harina de pescado, entonces en vez de generar más valor, el pescado no le damos mayor valor, sino que lo transformamos en harina para la venta de insumos alimentarios, por ejemplo, para los animales. Los frutos de la tierra también somos, fruta fresca, pero también somos, como dijimos antes, minería. Por lo tanto, el cuarto desafío progresista es dejar de ser un país solamente productor de materias primas. No podemos decir cambiarlo totalmente porque es parte de nuestra realidad económica. Pero sí podemos decir, necesitamos impulsar industria, innovación, infraestructura, atrayendo capital tecnológico avanzado. Yo hoy quiero contarles que por el año 2004, yo del 2002, 2001 al 2010, fui director regional de la Corfo, en la región de Arica, Parinacota y Tarapacá, y después me vine a la región de Coquimbo. Y en esa época me fui a Irlanda 2 veces a ver empresas tecnológicas. ¿Y saben qué? Chile estuvo 20 años invirtiendo en infraestructura de obras públicas. Y tenemos carreteras preciosas, lo cual está bien, ¿eh? Pero Irlanda siguió otro camino. Cuando fui a Irlanda, a Dublín, un par de veces, me encontré con un aeropuerto como el aeropuerto Pudahuel del año 79, de los 80. Y ese aeropuerto era súper precario. Así era el aeropuerto de Dublín al que yo llegué. Y dije, oh, un país, yo sabía que había sido uno de los más pobres de Europa.
con Portugal, Grecia, España, Irlanda. Pero decía, ¿y dónde está el progreso económico? Y llegué a Dublín y claro, veía una ciudad interesante, eh, británica, pero empecé a ir a ver empresas y ahí estaba el capital. Los 20 años que nosotros estuvimos invirtiendo en capital físico, ellos estuvieron invirtiendo en capital humano avanzado. Irlanda se transformó en el país con mayor Producto Interno Bruto per cápita. Bueno, ahí está Dublín, eh, el mayor país con interno bruto per cápita de Europa. Se instalaron todas las empresas tecnológicas porque Irlanda lo que hizo fue bajar la tasa de impuestos para que todas las empresas tecnológicas fuera más beneficioso instalarse allá. Y mientras se instalaban las empresas tecnológicas allá, el capital humano también fue mejorando y por lo tanto los salarios aumentaron también. Por lo tanto, por eso creo que hay que cambiar la calidad del capital, explicando lo que mencioné antes. Me salté una lámina, pero bueno, Singapur, el sudeste de Asia, vemos la cantidad de empresas tecnológicas. Por ejemplo, en Japón, Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, es por todos conocido. Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas, en Hiroshima y Nagasaki, matando decenas de miles de japoneses. Se acabó la Segunda Guerra. ¿Qué hizo Estados Unidos? Inició un protectorado, como son los cowboys, los dueños del planeta. Ellos se instalaron en Japón y ellos dominaron todo el ejército japonés, las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasó en Japón? Que como en cualquier país, los japoneses tributan, pero dejaron de que esa tributación gastara en esa plata en gasto militar, porque estaba cubierto por Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Que los japoneses siguieron tributando y esa bolsa de recursos, de fondos acumulados, la destinaron ¿a qué? A educación, a investigación, a desarrollo, ciencia y tecnología. Y toda la industria japonesa, de haber sido un país productor de materias primas como Chile, se transformó y dieron un salto al desarrollo, porque invirtieron mucho en educación y se transformó, dieron un tremendo salto tecnológico y hoy día una de las principales potencias del mundo, porque reemplazaron el gasto militar por gasto en investigación, desarrollo, innovación y educación, calidad del capital humano. Lo mismo pasó en Costa Rica. En Costa Rica no tienen fuerzas armadas y en qué han invertido. Hoy día Costa Rica ocupa el número uno en potencia en innovación. A pesar de que es un pequeñito, en porcentaje de empresa, en porcentaje de capital humano, Costa Rica ha hecho un aporte fundamental en América Latina. En materia de educación, de calidad, salud y bienestar, es un quinto punto que planteo como un desafío progresista, creando un sistema de protección para la gente. Aquí quiero mostrarles este gráfico que a mí me parece súper interesante. No, esto es una mirada en perspectiva de lo que ha pasado con el crecimiento económico entre América Latina y Sudeste de Asia. Estas cifras ustedes pueden ver dónde está entre 1940 y 1980 América Latina. 40 años. Y vemos cómo Brasil creció en un 6,4, México en un 6,3, pero más abajo vemos en 24 años, 76, 86, en 24 años cuánto creció Hong Kong, Singapur, Corea y Taiwán, Corea del Sur. Y vemos acá en la tabla siguiente capital y porcentaje de trabajo. Y cuando vemos el porcentaje de capital en los países que más han crecido, vemos que 73% invirtió, el que más creció, Singapur, pero creció un 8,5, por lo tanto ocupa el tercer lugar acá en crecimiento del PIB. Pero cuando nos vamos a la tabla de trabajo, vemos que el que más tiene incidencia es porcentaje de trabajo, que es educación. Y ahí sí vemos la incidencia directa en Corea del Sur. Lo que quiero hacer, lo que estoy buscando hacer es demostrarles de que el capital humano incide directamente como factor fundamental en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, el desafío educacional, no solo la educación básica, universitaria o tener un país donde tengamos educación gratuita, que aumentemos, no, yo creo que tiene que ser mucho más transformador, mucho más profundo y mirar qué es lo que hizo Corea del Sur, o en este caso, en la inversión tan importante, y Taiwán en segundo lugar. ¿Qué es lo que hizo Taiwán o Corea del Sur en materia de políticas públicas para el salto al desarrollo? Este es un gráfico de los factores más competitivos de Chile. En verde, los cuatro primeros, macroeconomía, eficiencia del mercado laboral, eficiencia del mercado de bienes e instituciones, está bien calificado Chile a nivel del World Economic Forum.
de los competidores globales. Estamos en amarillo, en infraestructura y sofisticación de negocio, pero estamos al debe totalmente. Miren, lugar 70. En salud y educación primaria estamos muy mal. Por lo tanto, ahí hay un desafío, una tremenda brecha, y justamente es la educación lo que nos permite dar el salto al desarrollo. Después tenemos innovación, después de nuevo educación superior y capacitación. Y luego también tenemos preparación tecnológica. Entonces, así no vamos a llegar nunca a ningún lado. Pero además estamos hablando de desigualdad. Y estos desafíos progresistas para mí son fundamentales y centrales. Esto es una carta de navegación que corrobora la importancia de cómo generamos una protección y cómo el Estado, con fuerza y personalidad, sale a defender los principios de la educación, la salud y la innovación. El crecimiento reduce la pobreza, sí, porque genera empleo, mejora los salarios reales, recauda impuestos y permite financiamiento para la salud y la educación. Y vemos cómo los países de mayor ingreso per cápita tienen mejor ingesta calórica y mayor esperanza de vida, y cómo los países con menor ingreso per cápita, como Etiopía, de $100, tiene una ingesta calórica baja, como Mozambique, y también tiene una esperanza de vida de 40 a 44 años. En el año cero de Cristo morían a esos años. Si cuando vemos dibujos animados o películas donde aparecen señores con tremendas barbas, la gente moría a los 40 años. Lo que ha permitido aumento de la tasa de los años de la esperanza de vida ha sido justamente la salud, la ciencia, la tecnología, los remedios, el tipo de vida que tenemos hoy día. La importancia del crecimiento, bueno, también, la índice de desarrollo humano se relaciona con el ingreso per cápita. Un sexto punto y desafío progresista es proteger las democracias. Y hay un argumento que podemos darle con fuerza a la pelea a la derecha, que la democracia le hace bien a la economía, le hace bien a la economía. Cuando estuvo Pinochet, Chile y la dictadura de Pinochet fueron condenados por todo el mundo prácticamente. Y fueron aislados. De hecho, el único país donde iba a visitar Pinochet fue a Filipinas, que Filipinas no lo recibió y lo hizo devolverse. Chile estaba aislado por la tortura, por la violación a los derechos humanos. Pero cuando llegó la democracia, incluso desde 1988 al año 2004, por primera vez en la historia se duplica el Producto Interno Bruto tan rápido. Y además, Chile se transforma en democracia en el país más abierto del mundo. De hecho, tiene acceso preferente al 80% de la población mundial. Los principales empresarios del país se han enriquecido y, como dicen los jóvenes, se han forrado en democracia. Y es gracias a todos los tratados de libre comercio que se han abierto gracias a la democracia. De hecho, si hay dictadura en Chile, es un riesgo para los empresarios hoy día. Porque yo estuve en la dirección económica, trabajé algunos años ahí, y hay tres cláusulas que han suscrito toda red de tratado de libre comercio. La cláusula democrática, es decir, los acuerdos de libre comercio pueden dejar de mantenerse en caso de que haya una dictadura. Las contrapartes, pueden terminar el acuerdo. Segundo, las violaciones a los derechos humanos y la cláusula medioambiental. También es una cláusula importante. Perdón, derechos humanos y trabajadores, democracia y medio ambiente. Son tres aspectos por los cuales pueden terminar los acuerdos con Chile. Este gráfico es de toda la historia de Chile, desde la firma de la independencia en 1818, y aquí está la evolución del Producto Interno Bruto per cápita en Chile. Entre 1820 y 1877, es decir, en 57 años, duplicamos por primera vez el Producto Interno Bruto. Luego, entre 1877 y 1920, nos demoramos nuevamente, ahí ustedes pueden ver que duplicamos el Producto Interno Bruto. Luego, de 1920 a 1988, nos demoramos 68 años en volver a duplicar el Producto Interno Bruto. Pero en democracia lo duplicamos en 16 años. Retorno a la democracia. Por lo tanto, nuevamente, la productividad se produce no solo por el tamaño del mercado, que fue gracias a la democracia, bueno, los precios competitivos, la diversificación, la estabilidad macroeconómica, que se manejaron bien las finanzas públicas durante los gobiernos democráticos, pero las reformas microeconómicas, que es donde hemos concentrado la mayor cantidad de problemas. La microeconomía es donde hemos visto que tenemos buenos indicadores, pero en la microeconomía no se ve mucho el bienestar social. Pero además, el otro problema que tenemos hoy día y que tenemos que resolver como sociedad es el clima político y social, mejorar la calidad de las instituciones y darle la pelea a la corrupción.
y el consenso objetivo, que es la legitimidad de un nuevo modelo. Un séptimo punto de desafío progresista tiene que ver con haber visto cómo las sociedades progresaron y por lo tanto nos damos cuenta que la investigación, el desarrollo, la ciencia y el futuro son centrales. Hay dos tendencias que marcan el futuro, que es el avance de la globalización, por una parte, pero por otra parte tiene que ver con cuáles son los motores del desarrollo, la calidad del capital humano. No es el capital humano, no es la mera educación, sino que es cómo potenciamos a las personas. Y por tanto la educación ahí tiene que ser arrasadora. Y yo soy partidario de generar una agenda, una revolución de educación sin precedentes en la historia. Detrás de nosotros Bill Gates y todos los revolucionarios principales del mundo que apuesten a un mundo distinto, una plataforma tecnológica, a un mundo donde sea distinto, donde no es el mundo que hoy día estamos viviendo. Estoy hablando de un mundo que no conocemos en Chile, porque mientras hoy día estamos con pobreza y desigualdad, el tema es cómo damos esos cambios transformadores que abren oportunidades a personas que hoy día no las tienen. El conocimiento y la innovación. Chile hoy día invierte. Eso era hace unos poquitos años atrás, 4 años, invertíamos 0,7, hoy día estamos cerca del 0,3% invirtiendo en investigación y desarrollo e innovación, mientras que el promedio de los países de la OECD alcanzaba 2,2. Hoy día está más distante la brecha. Pero eso no lo podemos lograr porque sí nomás, sino que necesitamos una tributación progresista. Necesitamos ingresos para tener gasto público que nos permita hacer estos cambios. Y la pregunta de muchos es ¿de dónde sacamos estas platas? Bueno, el año 2010, y esto lo andaban exhibiendo en el mundo el Consejo Minero. El Consejo Minero es el que agrupa a las principales compañías mineras de Chile y del mundo. En el Consejo Minero está sentado Luxic y todos los grandes empresarios, BHP Billiton, todos los grandes empresarios mineros del país. Esto les quiero demostrar cuál es la tasa efectiva pagada por las mineras en el Consejo Minero. Y este es un estudio del Consejo Minero con Pricewaterhouse. Estados Unidos 44,8, Canadá 39,7, Argentina 37, Brasil 36,7, Sudáfrica 45, son todos países mineros. Perú 35,3, Bolivia 35, Australia 40, Chile 18,6. Y si miramos la tasa efectiva, la tasa total que afecta a los dueños de las utilidades, también Chile tiene la menor tasa, tiene la mitad de tasa impositiva que cualquiera de las otras naciones. Por lo tanto, algo está pasando. Y cuando se plantea un proyecto, cuando fue el 2006, me acuerdo en el gobierno de Lagos, se plantea el Fondo de Innovación para la Competitividad, para sacar plata a la minería, para invertir en la innovación. Se planteó un acuerdo de invariabilidad tributaria, creo que hasta el 2024, yo creo que eso hay que terminarlo ya, en mi posición, porque los desafíos de Chile, de toda esta presión social, hay de dónde sacarlo, si es absurdo que estemos con tan baja tasa tributaria, tanto en la tasa efectiva pagada por las mineras, como en las utilidades antes de impuestos. Es de verdad grosero, ordinario y indignante. Y lo aceptamos. Y no estamos sentados en esa conversación. Los impuestos promedios de minería privada en el mundo. Yo por eso creo que más allá de los temas, tenemos que ver los mecanismos para poder resolverlo. Y como partido creo que nos podríamos anotar puntos importantes si abordamos estos aspectos. Impuesto promedio de la minería privada en el mundo. Bueno, Chile es el que menor tasa promedio de impuestos paga en el mundo. Tenemos menos que Zimbabue, que Argentina, que China, que Perú, que Bolivia, que México, que Estados Unidos, que Uzbekistán, que Canadá, etc. Y tenemos, desde mi perspectiva, con la tributación, avanzar en el estado de bienestar, para abordar a todos los contribuyentes, darle una dignidad en la seguridad social, darles tranquilidad. Si las pensiones básicas solidarias son del año 2008, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, ¿qué pasaba con toda esa población, todos esos adultos mayores de 65, que la pasaban mal en su vejez? Y gracias se les dio un mínimo de dignidad, hoy día hablamos de que es insuficiente, pero antes no había nada. Por lo tanto, la seguridad social es muy importante para darle tranquilidad y protección a la ciudadanía, que afecte y beneficie a toda la población. Y en general hay grandes masas colectivas sin recursos. ¿Cuáles son los pilares del sistema de bienestar social? El sistema tributario. El actual sistema tributario, todo el mundo exige
demandas sociales y los empresarios quieren exenciones tributarias, pero bueno, ¿cómo sostenemos esa economía? La seguridad social y garantizar los programas asistenciales, necesitamos un sistema tributario progresista. El noveno punto de esta conversación: los desafíos del Homo sapiens para construir un mejor futuro para todas las especies. Aquí ya son temas que a mí me gustan. Yuval Noah Harari es la persona que está en la foto, que es un doctor en historia que nació en Israel, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es un gran pensador, que además es admirado por los principales empresarios tecnológicos del mundo. Él lo lleva siempre, lo contrata Bill Gates, lo contratan los dueños de Facebook, todo Silicon Valley. Él es un gurú de Silicon Valley y de los principales empresarios tecnológicos del mundo, por los temas que plantea. Él ha planteado varios libros. Sapiens, yo les recomiendo leerlo. De animales a dioses, 21 lecciones para el siglo XXI, y Homo Deus, que es una breve historia del mañana. Lo que hace es pensar en el hombre, primero entenderlo en la perspectiva histórica de animales y cómo se convirtieron en dioses, y luego las lecciones para el siglo XXI, que son las cuestiones del futuro. Él habla, por ejemplo, de cómo en la evolución humana, y lo interesante es que él analiza en perspectiva desde el origen del universo. Y entonces en el fondo demuestra cómo en la historia el origen del universo, desde el Big Bang en adelante, la evolución desde la creación del Sol, de la Tierra, de las formas de vida, desde, desde el origen de la física, la química, a nivel de la biología, a nivel eh, galáctico, por decirlo algo, universal, cómo llegamos a ser lo que hoy día somos. Y entonces, cómo desde el primer mono, la madre originaria de todas las especies de Homo, Homo sapiens y todos los demás, Homo erectus y todos, eh, cómo venimos de los simios. Y cómo también, cuando ya el Homo sapiens, que somos nosotros, fueron aquellos que devastaron y arrasaron con las otras especies de Homo. Nosotros, el Homo sapiens, arrasó no solo con los otros, sino que además con la megafauna que existía en el planeta. Existían, por ejemplo, en Australia cerca de 25 especies de megafauna y arrasaron con 23, porque el hombre entendió que agrupándose, cuando se enfrentaban un hombre con un gorila, el gorila te arrasaba. Cuando habían 10 hombres con 10 gorilas, los hombres arrasaban. Pero si nosotros juntamos un estadio nacional lleno de hombres versus un estadio nacional lleno de monos o de gorilas, el gorila no actúa, hay un margen, hay una ampliación en la cantidad de formas de acción para combatir al contrincante, y ellos no son capaces de organizarse. Y nosotros sí somos capaces de organizarnos y actuar de manera inteligente. Y es por eso, y de esta forma, como hemos ido arrasando con todas las especies, con la flora, la fauna de nuestro planeta. Y por lo tanto, ¿cuáles son algunos de los desafíos que existen? Tenemos muchos desafíos progresistas para mirar una mejor perspectiva de la humanidad, que tiene que ver con cómo generamos, en base a esta mirada de Yuval Harari, cómo construimos un futuro mejor para todas las especies. Entonces ahí uno tiene que ver con las ciudades sostenibles, sustentables, las ciudades verdes. Abajo ven en la base ciudades grises, es decir, tenemos que sepultar las ciudades grises y avanzar hacia las ciudades verdes. Pero eso, más allá de un dibujo, se construye con las energías eólicas, las energías naturales, las energías renovables no convencionales. En la época en que fui director de Corfo, yo inicié el programa de atracción de inversiones de los parques eólicos en la región de Coquimbo por el año 2008-2007. Iniciamos todos los programas de atracción de inversiones en los parques eólicos. Y la región cambió. Entonces, lo que le estoy planteando no es una cuestión que lo plantee desde el punto de vista teórico, sino que sé que es posible hacerlo. También es importante la producción y el consumo responsable. Vemos hoy día cómo están desesperados el tráfico, los camiones, el transporte aéreo, el transporte marítimo, porque se detuvo el planeta. Pero la gente no está muriendo producto de falta de consumo, sino que la persona está muriendo producto de no saber cómo enfrentar hasta el día de hoy la pandemia y el coronavirus, este virus tan letal.
Entonces, efectivamente, nos damos cuenta que la sociedad puede funcionar distinto, con un consumo responsable y con una producción responsable, que sea bajo en el uso de energía y materiales y que no afecten la contaminación y el cambio climático. Por lo tanto, la acción por el clima es un aspecto que nosotros tenemos que levantar como bandera. Otro aspecto que es central tiene que ver con la protección y defensa de la vida submarina. Acá en la región de Coquimbo nosotros hemos dado una dura batalla contra la empresa y el proyecto minero portuario Dominga. No porque estemos contra la minería per se, porque tenemos que avanzar hacia una minería sustentable, virtuosa, sostenible. Y ahí yo veo que la pequeña minería tiene un gran rol que puede desarrollar porque es mucho más sustentable que esta gran mega minería invasiva, como lo es el proyecto minero portuario Dominga. ¿Y saben por qué le interesa tanto esa zona? Porque, por ejemplo, el puerto de Coquimbo tiene 8 metros de calado natural, 8 metros de profundidad, y esa zona hay calado natural de 25 metros. Es 3 veces más que el puerto de Coquimbo. ¿Qué significa eso? Que pueden llegar las embarcaciones más grandes del planeta, los barcos post-Panamax. Pero justamente hay una gran biodiversidad marítima, porque en esa zona es una zona que ha evolucionado por 250 millones de años. Por eso hay más de 20 especies de ballenas, de cetáceos, hasta las más grandes, la ballena azul, que transitan en esa zona. Donde pensaba instalar el proyecto minero, el puerto, es una zona de producción de krill, que es el alimento esencial de las ballenas. Y no solo eso, sino que además es una choque de corrientes, donde llega la corriente Humboldt con corrientes locales, entonces eso es lo que genera condiciones de biodiversidad únicas. Yo la defensa que hice del proyecto tuvo que ver con las conversaciones que tuve con los científicos y yo las tomé 100%, si siempre mis explicaciones fueron más científicas que políticas. Pero claro, le dan una connotación fuerte de política, tiene obviamente una posición política, pero la base es científica 100%, esto no es una discrecionalidad, sino que tiene que ver con proteger, y yo creo que yo al menos estoy orgulloso por todo el apoyo que me dio el partido cuando voté contra Dominga. Así que los pingüinos hay que verlos, las ballenas, los delfines. Y es una foto del fondo marino de esa zona. Hay zonas, son bosques de algas debajo del mar. Es una foto de esa zona. Así se ve. Puse esa foto para generar impacto. El Homo sapiens ha sido devastador, depredador, irracional. eh, y la verdad es que habemos dos tipos de sapiens. Los sapiens devastadores, que son ellos, y nosotros como humanos. Y somos totalmente distintos y no nos entendemos. Eh, la verdad es que no puedo explicarles mucho porque no entiendo el comportamiento humano de estar, eh, no sé, disfrutando de eso y arrasando con las otras especies. Por lo tanto, por eso creo que nosotros, en la teoría de Yuval Noah Harari, tenemos que no solo ser responsables y de hecho declararlo políticamente, de no solo hacernos cargo de los problemas del hombre, sino que tenemos que hacernos cargo de los problemas del hombre, pero además de las demás especies y de toda la humanidad. También abordar los temas y la vida y la protección de los ecosistemas terrestres. Eh, y ahí puse fotos de la región de Coquimbo, en la parte de abajo es el último, el gato andino, que es un gato único, que es de nuestra región también. Se lo encontraron en Salamanca y ahí hay hábitat único en Chile que opera en la cordillera. No les quise mostrar un puma y me incliné por el gato andino porque era más novedoso. Bueno, esos son los 9 puntos, pero además quiero solamente en los próximos 3-5 minutos hablar de 3 temáticas en el corto plazo Chile. Lo primero es, tenemos que enfrentar un desafío que es Lavín. Y cuando no es él, aparece otro alcalde de derecha. Es decir, hoy día la campaña ha sido obscena por parte de la derecha. Y yo creo que ahí deberíamos tener un proyecto de ley y denunciarlo públicamente y presentar un proyecto de equidad en los espacios noticiosos que permitan no solo que enfrenten de esta manera tan vulgar, yo le llamo vulgar, prostituida, grosera, esta campaña que está haciendo la derecha porque se habían perdido con la elección presidencial la derecha de Piñera, porque estaba por las cuerdas, abajo en las encuestas. Pero la solución es mostrar a Lavín
como alguien ajeno y él critica, y mientras toda la derecha dura no quiere cambiar la constitución, él dice sí, cambiémosla. Entonces es parte de una estrategia, si esta cuestión no hay que ser muy hábil y hay que darse cuenta que esto es una estrategia de la derecha. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es más allá de estar alegando, presentar una iniciativa legal apoyada por la mayoría de los parlamentarios para regular esta ética, pero además esto nos puede pasar la planadora en las próximas elecciones presidenciales si mantienen este mismo estándar de televisión. Entonces tiene que haber una regulación significativa en los espacios publicitarios televisivos, porque yo no sé, estamos dando bote totalmente como oposición y nos están arrasando también, como el Homo sapiens lo hizo con las demás especies, la derecha, que yo creo que es más sapiens, devastadora, lo está haciendo con nosotros. Y no podemos permitirlo, ese es mi punto. No podemos permitir que nos sigan arrasando. Y eso implica hacer algo respecto a este punto en particular. Para mí no es casual. Algunos hablan de la salud o la educación, todo eso es obvio, pero no sacamos nada con estar en esos temas si no abordamos esto. Porque igual nos van a arrasar si no hacemos algo aquí. El segundo punto es la unidad y colaboración para el progreso entre las cuatro posiciones. Yo confieso de que me cuesta mucho sintonizarme con la democracia cristiana, me cuesta notablemente, mucho. De hecho, las alianzas con la Convergencia, con el PS, con el Partido Radical, y con el Cambio, con el PC, me parece interesante, pero en el mundo hoy no vamos a tener mayoría con ellos. Por lo tanto, es cómo nos vinculamos, nos relacionamos con la democracia cristiana progresista, porque si no nos unimos, va a seguir poniendo la derecha y va a seguir instalando un modelo que genera desigualdad. Por lo tanto, tenemos que salir con todas las fuerzas, con toda la energía a combatirlos, a combatir a la derecha, pero necesitamos la unidad y concentrarnos en la unidad y como ojalá que siga Gonzalo acá, que tenga un rol protagónico en eso, tenemos que interceder aquí porque si no nos van a afectar. Y el tercer desafío político es construir un pacto que se haga cargo de los problemas ciudadanos, que termine con los abusos, con la corrupción, que es lo fundamental. La gente no quiere nada con los políticos porque no se dice mucho respecto a los abusos y la corrupción y hay como una especie de corrupción empresarial en esa materia. A mí también me molesta. Y también que disipe las emociones tóxicas que se generan en la gente buscando liderazgos positivos, discurso positivo, con mirada de futuro y explicándoles, al menos yo me inclino por algunos de los temas que he planteado, pero pueden haber muchos otros, o sea, hay miles, pero al menos los que a mí me convocan son estos, es mi propuesta. Hay una gran decepción social y por eso cuando vemos las encuestas, del 100% de los encuestados, nada, el 70%, 75%, ni siquiera participan políticos, el 50% no va a votar a las presidenciales, el 70% no va a votar a las municipales, no les interesa, pero un poco tiene que ver por esto. Y por lo tanto, tenemos que, ¿cómo hacemos la bajada comunicacional, lo que transmitimos de la libertad, la igualdad, en fin, todos los retos que tenemos como progresismo en adelante? Entonces, yo quiero dejar un mensaje y la verdad es que buscar cerrar ya, porque ahí puse unas fotos y las puse por lo que está pasando en este minuto en el Amazonas peruano, el boliviano y brasileño. Hoy día las etnias amazónicas están siendo arrasadas por el coronavirus. No tanto como las etnias mapuche, yo también tengo la bandera de las comunidades indígenas y pueblos originarios de Chile, pero el progresismo tiene que ser transnacional también. Tenemos que ser solidarios con lo que está pasando en otros pueblos marginados en América Latina. Y puse esa foto porque yo estuve con la comunidad Yagua en Perú, en la selva amazónica peruana, me fui solo, me interné en la selva, eh, como parte de un proceso interior, y compartí, y hoy día sé que en Iquitos y en las zonas amazónicas de esta población están cayendo como mosquitos, matando porque los estados no están haciendo mucho. De hecho, en Brasil una de las poblaciones más afectadas son las poblaciones indígenas amazónicas que están muriendo y están siendo devastadas. Bolsonaro, cuando permitió las quemas de la selva amazónica, es principal la fuente de oxígeno del planeta, y nos vamos a estar viendo afectados por el cambio climático producto de la falta de oxígeno que hay, que va a generar un incremento en las temperaturas planetarias y va a permitir que
solo pocas generaciones más sobrevivan al ritmo que hoy día estamos yendo. Y también ahí puse una foto de una mona, se llama la mona Maruja, que estuvimos como media hora compartiendo, ahí va para todos lados conmigo, pero lo que quiero mostrar es la amistad entre los animales, el afecto, el cariño, me abrazaba, me daba besos, tengo un video que me agarró a besos ese mono, y entonces uno dice, ¿cómo uno no los va a proteger, no los va a defender? Ellos no tienen voz, ellos no se pueden defender, los perros, los gatos, los animales, y por lo tanto yo también creo que tenemos que generar legislación de derecho, claro, esto no revita votos, pero sí hay mucha gente que tiene afectos y que pueden sumarse a este tipo de causas. Todos los movimientos animalistas, si nos ven con propuestas, se van a sumar a nuestra causa. Por lo tanto, yo creo que tenemos que representar a los que no tienen voz, a los desiguales, a los marginados, defenderlos a todos ellos, porque son la mayoría en el mundo. Y porque no se sienten representados por la mayoría permanente, que son las mayorías políticas relativas. En la medida yo creo que nos vean actuando de manera distinta y abordando otros temas, yo creo que nos vamos a conectar con la ciudadanía. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí que dejo mi presentación. Gracias.